Buenos días a cada una de las personas que nos acompañan en esta transmisión. La Biblioteca Especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia les da la bienvenida a su espacio de extensión, Palabra, Imagen y Memoria, un espacio que hemos dedicado a lo largo de este primer ciclo a conversar sobre distintos momentos y personajes de las primeras décadas de la antropología en Colombia. Hemos llegado ya a la recta final de este primer ciclo y para cerrar hemos pensado dos momentos. El primero es este y el próximo, que será el 16 de octubre a las 10 de la mañana, fecha en que tendrá lugar el acto de homenaje que ofrece el ICANN a la antropóloga Alicia Duzán de Raigel en su centenario de vida y como reconocimiento a su extensa trayectoria profesional. En lo que concierne al programa de hoy, les cuento que ha sido sorprendente para mí la sincronía con que ha surgido. Ha sido por cuestiones de agenda antes que por un acto premeditado, el que nuestro invitado de hoy le correspondiera este cierre temático. Sin embargo, al concretar su participación, él me plantea lo que constituye su centro de interés actual en relación con la historia de la antropología, que tiene que ver con una aproximación crítica a la historia de las ciencias sociales, específicamente de la antropología y la sociología en nuestro país, a través de la puesta en relación de dos obras capitales, Campesinos de los Andes y La gente de Aritama, y además con el propósito de vislumbrar alternativas para un trabajo que estamos todos ansiosos por continuar y de alguna manera recomenzar. Entonces, pues digo que son de estas casualidades maravillosas que nos hablan sobre cómo los finales también son comienzos. Así que, profesor Renan Silva, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos alegra mucho contar con su compañía en este final de temporada. Oscar, muchas gracias y gracias a sus compañeros en el ICANN. La invitación me ha sorprendido en principio porque mis trabajos no son citados en general por los antropólogos ni por los sociólogos. Me parece que están que están procediendo bien, tampoco han sido tan importantes y ya empiezan a ser como viejos y llamando a la necesidad de ser superados. Pero a raíz de la invitación de Oscar, estuve estudiando en los meses pasados sobre este problema, porque es un problema sobre el que quiero eh, volver en los años próximos, si tengo años próximos. Y bueno, voy a tratar de no hacer una exposición excesiva ni por los términos, ni por las críticas, ni por su duración. Le puedo empezar diciéndoles que voy a ir mirando unos apuntes que tengo aquí porque me parece mejor proceder ordenadamente, lógicamente, y creo que es un asunto de respeto con las personas que nos estén acompañando. Ujú. El propósito central de la exposición es el de desarrollar algunas ideas en torno a la historia de las ciencias sociales en Colombia, especificando un poco los casos de la antropología, de la sociología y en parte de la historia. Las razones para hablar sobre esos campos de saber, en principio son dos. Por una parte son aquellos con los que yo tengo más familiaridad, porque son los campos en los que yo he trabajado como investigador. Y yo no me atrevo a hablar sino de cosas sobre las cuales he mal o bien investigado. Pero hay otro elemento más y tiene que ver con que entre antropología, sociología e historia, a pesar de las falsas separaciones que produce la vida universitaria, sus departamentos, sus institutos y en cierta manera la mezquindad docente, ¿no es cierto?, que se empeña en esas separaciones, yo creo que hay razones para pensar que hay elementos comunes, no solo desde el punto de vista del trabajo que efectivamente desarrolla la gente en esos campos, sino desde el punto de vista epistemológico. Me parece que más bien las diferencias a veces se presentan en términos de la identidad profesional, pero ese es un problema secundario que
nadie que se interese por los problemas del conocimiento le tendría por qué preocupar. Sobre este punto yo recomiendo mucho una obra de Jean-Claude Passeron que se llama El razonamiento sociológico, donde él plantea la posibilidad de una historia integrada de este tipo de saberes, la historia, la antropología y la sociología. Bien, la exposición que quiero presentarles está compuesta principalmente por dos puntos. El primero quiere desarrollar algunos elementos que han caracterizado la forma de escribir la historia de las ciencias sociales en Colombia y aún más allá del país, ya que no se trata de problemas idiosincráticos. Y por esa vía introducir algunas nociones de análisis que podrían eventualmente ampliar el campo de análisis, el campo de problemas que son habituales en el país. Y ese es realmente el propósito, la intención mayor de mi exposición, de que pudiéramos pensar hacia el futuro en hacer las cosas de otra manera. No porque lo que se haya hecho con anterioridad sea malo o rechazable o cosas de ese estilo, de hecho creo que hay cosas muy buenas, sino porque yo creo que se pueden multiplicar los horizontes, multiplicar las perspectivas y tratar de transformar lo que tenemos en la vida de algo complementario de lo hecho y a lo mejor también mejor en algunos puntos. En la segunda parte de la exposición, si llegamos allá, quería hacer algunas observaciones, debo subrayar, muy parciales, sobre dos obras importantes de la ciencia social en Colombia. La obra Campesino de los Andes de don Orlando Falsborda y La gente de Aritama, de Alicia Duzani, de quien fue su marido, Raigel. Ahora bien, no sé si alcancemos a llegar a ese punto y en todo caso, si llegamos, voy a presentar proposiciones muy poco desarrolladas en términos argumentales, porque el argumento y la prueba nos llevaría, creo que, demasiado tiempo y no podemos hoy disponer de ellos. Yo quería decir que esas dos obras que yo puedo criticar, pero que ante todo respeto, son dos obras que yo considero clásicas en el panorama de las ciencias sociales. Y cuando digo clásicas, me gustaría explicar qué es lo que yo entiendo por una obra clásica, que no quiere decir una obra perfecta, ni una obra dictada por el Espíritu Santo, que como se sabe son obras sin fallas, de grietas de ninguna naturaleza, pero estas de que nos ocupamos nosotros son obras de otra naturaleza. Para explicar la idea de clásico, podemos recurrir a una imagen del poeta Lezama Lima. Hablando de la poesía, Lezama decía que la poesía es una resistencia contra el tiempo. En cierta manera, las obras clásicas son una resistencia contra el tiempo. Después de mucho más de medio siglo, Aritama y Saucío, las obras de don Orlando, de que nosotros vamos a hablar, y de Alicia y Gerardo, son obras que siguen planteándonos problemas importantes, que siguen interrogándonos y sobre todo lo que hace que esas obras, en mi opinión, sean obras clásicas es el hecho de que ellas nos interrogan no solo sobre ellas mismas, sino sobre el conjunto de la actividad de las ciencias sociales. Es decir, yo creo que el trabajo nuestro en ciencias sociales y el trabajo internacional en las ciencias sociales en el siglo XX es un trabajo que está sometido de manera permanente a una serie de tensiones. Y en esos trabajos siempre se presentan oposiciones, polaridades que uno trata de vencer de una u otra manera. Por ejemplo, la oposición o la complementariedad entre trabajo empírico y teoría. Y uno nunca sabe si va a salir bien librado en una investigación respecto de ese tipo de relaciones. O, por ejemplo, la relación entre pasado y presente, entre diacronía y sincronía, que
es una relación de la cual no se puede liberar ninguna investigación histórica ni ninguna investigación socioantropológica, y de la cual una vez sale mejor librado, peor librado o cosas de ese estilo, pero son dificultades que acompañan a toda la gente que se dedica a la investigación en ciencias sociales, independientemente si se trata de eso que abusivamente se llama un investigador confirmado, se trata de un principiante o cosas de esa naturaleza. Quería hacer una observación a este respecto y es la siguiente. Hay unos límites bibliográficos en mi exposición porque en esta época, por razones de la pandemia, las bibliotecas, los archivos e incluso las librerías no han estado en su funcionamiento y por lo tanto tuve que contentarme con lo que era posible ver, ¿no es cierto? Lo que yo tenía en casa, lo que me prestaron algunos de mis amigos, lo que pude encontrar en la red, etcétera. Y por lo tanto puede que el cuadro que yo presente sea un cuadro incompleto, con muchas lagunas, y si me las recuerdan, no voy a estar sino contento por conocer los puntos sobre los cuales ignoro tantas cosas que debería haber aprendido. Y la otra observación que quería hacer para continuar tiene que ver con nuestra época. Es una época que a mí tiende realmente a deprimirme y no solo por la pandemia, sino sobre todo por esa especie de curso reaccionario de derechización que ha ido tomando el país en estos meses y que me parece que ya dibuja una figura clara. Pero yo quería recordar que Alicia y Gerardo en la época, por lo menos de la gente de Aritama, y don Orlando en la época de campesinos de los Andes, produjeron sus obras en medio de una gigantesca dificultad, la dificultad de ese periodo de la violencia en Colombia, que es mucho mayor que el que nosotros conocemos. Y en parte la lección que en ese punto nos dejan ellos es muy sencilla. Hay que continuar, hay que seguir estudiando, pensando, hay que mantener el espíritu crítico, no hay que bajar la guardia, y entre más difícil la situación se presente, ¿no es cierto? Más el humor corrosivo, la crítica, la vigilancia debe mantenerse permanente en los que nos dedicamos a estas cosas a estas cosas de las ciencias sociales. Termino este pequeño introito diciendo que las cosas de las que yo hablo son cosas que tienen que ver con mis investigaciones y de otra manera no hablaría de ellas porque forman parte, digamos, de un calendario, de un cronograma, de una agenda que hace mucho tiempo me he planteado y en la cual trato de avanzar. Bien, ya entrando en la exposición, sobre Profesor, todo, gustaría profesor, un llamarla. momento, si quiere, antes de que usted empiece, para las personas que de pronto no están tan familiarizados con su trabajo, me gustaría hacer una presentación breve de su perfil, Si como quieres, solemos hacerlo al principio de cada programa. sí. Sí, entonces les leo rápidamente. Renan Silva inició su formación universitaria en Sociología de Colombia en la Universidad de Antioquia, formación que continuó en Historia y Civilización en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y en el doctorado en Historia en la Universidad de París. También ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford. Él dice es un antiguo profesor universitario, profesor jubilado de la Universidad del Valle, del Departamento de Sociología y del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente es investigador titular del Centro de Investigaciones en Historia de la Universidad Externado de Colombia. Pienso que algunos de los títulos de sus publicaciones nos dan una idea de las preguntas y las aproximaciones, como él ya nos está planteando, que ha sostenido en su trayectoria de investigación, gran parte de las cuales hacen referencia a la relación entre saber, política y sociedad en un contexto colonial como estas, por ejemplo, las epidemias de viruela de 1782 y 1802 en el Virreinato de Nueva Granada, un estudio político y social. Aquí sorprende la actualidad de esta aproximación en tiempos de pandemia, ¿no? Con el tema del saber médico. Prensa y revolución a finales del siglo XVIII, contribución a un análisis de la formación de la ideología de la independencia nacional. Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana. Y los ilustrados de Nueva Granada, genealogía de una comunidad de interpretación.
Hay un segundo grupo de obras que trabajan el contexto de la República Liberal y muestran cómo ha sido el proceso de democratización y profesionalización del conocimiento, ¿no? Donde el Estado cumple un papel importante. Obras como República Liberal, Intelectuales y Cultura Popular, Sociedades Campesinas y Transición Social en Colombia, a propósito de la encuesta folclórica nacional de 1942, trabajo que espero que podamos retomar en algún momento más adelante con una nueva mirada como vamos a ubicar el día de hoy. Política y saber en los años 40, el caso del químico español Antonio García Banús en la Universidad Nacional, ¿no? Sobre el aporte de los inmigrantes europeos a la profesionalización de las ciencias en Colombia. Y un tercer grupo de trabajos que son más reflexivos y de exploración sobre la práctica de la historia, pienso yo, como lugar de dudas sobre la práctica del análisis histórico, breviario de inseguridades y cuestiones disputadas, ensayos sobre Marx, Freud, Foucault, Bourdieu y Marc Bloch. Entonces es una obra, como estamos por ver, que interroga el lugar del saber, del conocimiento, de las ideas en las distintas etapas de construcción de una nación llamada Colombia, atravesada por unas tensiones muchas veces aterradoras, ¿no? Angustiantes, con un pasado colonial particular que habría que plantear en qué medida persiste. Una obra que nos hace preguntarnos hasta qué punto el saber está ligado al cambio sociocultural y a la movilización de sectores sociales y también cómo se moviliza el saber en condiciones muchas veces no tan democráticas o de relativa inestabilidad, ¿no? Una obra que nos invita a pensar en la historia de manera permanente. Entonces, ahora sí, profesor, eh, adelante. Oscar, muchas gracias. Quería librarme de eso porque cuando me recuerdan todo eso siento mucha tristeza. Ya en esta época de ocaso de decadencia de mi vida y saber que se hizo tan poco que valiera la pena por relación con las obras que vamos a comentar. Pero bueno, pues así me tocó. Como decía Luis Caballero, me tocó ser así. El pintor, a mí me tocó ser así. El Puede caso es parte. el siguiente. No, yo quería recordar el valor que tiene la historia de las ciencias sociales para las ciencias sociales, porque es que a veces en la enseñanza hay una confusión, se piensa que es un momento puramente erudito, un momento puramente de acompañamiento, de la formación profesional, eh, pero no se tiene en cuenta que ese elemento no es un elemento puramente complementario, es un elemento central en la formación y no es posible desarrollar una disciplina si no es en el marco del conocimiento de su propia historia. Ese es el punto que me parece importante enfatizar. Es decir, no se trata de un asunto erudito, pero tampoco de un asunto de especialización. A veces en la disciplina surge ese tipo de investigador que no hace nada, pero se dedica a hacer la historia de su disciplina, ¿no es cierto? Que es una especie como de comentario semi-ilustrado de lo que los demás hicieron y él no pudo hacer. No, yo creo en una historia de las ciencias que esté integrada a la actividad efectiva de los investigadores. Desde ese punto de vista, yo también pienso que lo que llamamos historia de las ciencias no es un asunto, digamos, de aficionados. La historia de las ciencias, no importa que usted sea sociólogo o antropólogo o lingüista, le exige a usted preguntarse por la práctica de la historia, cómo es el problema del tiempo histórico, cómo se relaciona uno con unos documentos, porque de otra manera, ¿no es cierto? Vamos a reproducir esa figura, por ejemplo, del médico erudito que después de operar a sus pacientes regresa a su casa y empieza a escribir la historia de la medicina en el país. O el músico que cultivó el fagot y como no llegó a ninguna parte, porque es muy difícil hacerlo, ¿no es cierto?, en el campo de la música, entonces se dedica a la historia de la música. No, yo creo que este es un asunto que nos plantea a todos, ¿no es cierto?, competencias muy precisas y que no es un problema del cual se salga simplemente en el campo del aficionado, es decir, somos eruditos, hacemos crónicas, contamos chismes sobre este antropólogo, sobre aquel sociólogo o cosas de esa naturaleza. Ahora, no es que se trate de defender monopolios en el caso de la historia de las ciencias ni cosas de ese estilo, ¿no es cierto?
Y no es que se trate de afirmar que solo los historiadores pueden hacer historia de la disciplina. Yo diría que no hay nada que asegure esa condición. A mí me parece que es muy clave que para que avancemos hagamos algunas distinciones. Hay que hacer una primera distinción entre lo que es una profesión y una disciplina. Dominar una disciplina, moverse con competencia en el campo de esa disciplina no equivale a tener un título académico. Uno puede tener un título académico y jamás haber tocado el piso de conocimiento de esa cierta disciplina. En Colombia hay esa confusión que hay en otras culturas académicas también, y es que alguien le dice a uno, yo en estos días iba por la calle y encontré a un viejo amigo, del cual no tengo la mejor opinión, y me recordó que él era filósofo. Es decir, yo entendí que quería decir que había estudiado filosofía en alguna institución cualquiera en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Pero no, él piensa que es Platón, él piensa que es Sócrates, él piensa que es Wittgenstein, porque tiene esa pequeña confusión entre tener un título académico, ¿no es cierto?, y practicar efectivamente los principios que le dan coherencia a un tipo de saber. Entonces, yo creo que hay que hacernos una idea distinta, que es una idea muy fuerte en Freud, que es la idea de ingreso. Uno ingresa en la sociedad, ¿no es cierto? El animalito que nace recibe simbólicamente una palmada en las nalgas y chilla porque está ingresando en un orden cultural. Exactamente lo mismo ocurre con una disciplina. Las universidades generan un espejismo y es que uno ingresa en una disciplina con el boleto de matrícula o cosas de ese estilo. Ah, no, uno puede durar 20 años en un sitio de esos sin que jamás haya tenido el mayor contacto con los principios y la práctica de una determinada ciencia. Entonces, yo creo que aquí el asunto de que yo hablo no es un asunto de monopolio, sino de ingreso en una disciplina. Bien, enseguida puedo decir lo siguiente. Cuando a mí me dicen que cómo caracterizo yo un poco el horizonte que hay que superar en historia de las ciencias y cómo caracterizo lo que nosotros hemos hecho mayoritariamente, a veces con grandes calidades hasta el presente, yo digo lo siguiente. Nosotros hemos estado haciendo como historia de las ciencias particularmente una especie de historia puramente biográfica o semibiográfica, ¿no es cierto? Que es al mismo tiempo una historia puramente testimonial, que recoge testimonios de algunas personas que se han movido de manera más o menos destacada en un cierto campo del saber, trátese de la antropología, de la sociología, trátese de la historia. Y creo que es una historia que se ha volcado exageradamente sobre una noción que hay que investigar con mucho cuidado, que es la noción de vocación. Y cuando uno lee esas historias que nos presentan de la disciplina, que en realidad son semibiografías de un cierto señor o una cierta señora, nosotros vemos esa especie de proyección de la idea de vocación por la cual uno diría que doña Alicia abrió los ojitos pequeña y dijo, ay, un poporo, ¿no? Un jeroglífico, cosas de ese estilo. Y entonces son obras que nos ayudan muy poco a ver cuál es ese momento de la transformación, ese momento, ¿no es cierto?, de la alteración de la mirada que lo hace a uno conectarse efectivamente con una disciplina. No, no es que no haya vocaciones, pero hay que mostrar cuáles son las condiciones que las permiten. Ahora volveremos sobre ese punto. Quiero insistir en el asunto también puramente testimonial. La historia de una disciplina no se escribe simplemente sobre la base de testimonios. Y nosotros hemos estado operando mayoritariamente con la idea de testimonio y haciendo rápidamente una ecuación entre testimonio y verdad. Entonces, que porque alguien se considera actor del proceso y lo cuenta, nosotros hacemos la deducción de que es que las cosas son efectivamente así. Yo quisiera darles un ejemplo que es el siguiente. Hace un cierto número de años, no mucho, la Universidad Nacional hizo un homenaje muy merecido a don Antonio García. A ese homenaje vino su hijo
y su hijo pronunció una serie de palabras que están en una revista del Departamento de Antropología de la Nacional. Ahora bien, las cosas que dijo a él en esa intervención, que seguramente fueron muy aplaudidas, son cosas que adquirían un valor de verdad para la gente por el carácter testimonial. Entiendo que el señor lloró durante la exposición y cosas de ese estilo. Ahora, yo me detuve en ese texto porque él habló particularmente de un libro de don Antonio García que yo aprecio mucho y que creo haber estudiado con muchísimo cuidado durante mucho tiempo, que es la geografía económica de Caldas. Y él dice ahí una serie de cosas que son inexactas sobre la obra. Como se trata de mitificar a su padre, ¿no es cierto? Él dice que es una obra que él sí hizo solo en la mayor soledad del mundo, sin ningún apoyo de nadie. Bien, cuando uno estudia documentaciones complementarias, uno sabe que recibió el apoyo de la Contraloría General de la República, que en el proyecto de Geografías Económicas de Colombia que dirigía Plinio Apuleyo Mendoza, se sabía que este era un joven provisorio que podía hacer el trabajo, que en Caldas los departamentos de estadística y las autoridades municipales estaban preparados para prestarle su ayuda, ¿no es cierto? Bien, pero esa no es la visión que da su hijo. Ahora, esa visión que da el hijo desde el punto de vista de la ciencia social es interesante, porque uno la puede analizar como la teatralización de una relación filial, como la manera como un sujeto muestra la manera como quiere a su padre o como lo ha construido como padre. Así, pero no es la historia de una disciplina, ni es la historia de esa obra. Entonces yo creo que lo semibiográfico y lo testimonial, ¿no es cierto?, sea en voz directa o cuando se hace a través de la correspondencia o las memorias de un sujeto, pues es algo interesante e importante, pero no puede ser la base de la historia de una disciplina, ¿no es cierto? Y además, cuando se leen esos documentos testimoniales, ¿no es cierto? Hay que ponerse en una actitud de método interesante que nos diga cómo se relaciona uno con esas documentaciones. Yo siempre le citaba a mis estudiantes una frase de Roland Barthes que decía que toda confesión a posteriori es un acto de mala fe. Uno siempre está acomodando el pasado y el historiador o quien quiera hacer esa tarea lo tiene que comprender de esa, digamos, de esa manera. O para decirlo con otra formulación también de Freud, ¿no es cierto? Existe lo que se llama la novela familiar. Entonces, no traduzcamos novelas familiares, no las llevemos simplemente al campo de la disciplina, haciéndolas pasar como si se tratara directamente de hechos de verdad. Acudamos más bien a novelas, a nociones complejas, como la de Martha Robert, por ejemplo, en el psicoanálisis, cuando habla novela de los orígenes. Todos nosotros fantaseamos, todos nosotros producimos fantasmas sobre nuestros comienzos, sobre nuestros orígenes, y son un nivel de la disciplina, pero es un nivel propiamente imaginario, ¿no es cierto? Y desprendámonos de una serie de nociones que no son las más conducentes para pensar el problema. Por ejemplo, la noción de precursores. Por ejemplo, la noción de pioneros, padres fundadores y madres fundadoras, si se quiera, porque todas esas nociones remiten a una especie de construcción de un origen simple, ¿no es cierto? El señor que lo dijo, etcétera, el adelantado, el que anticipó las situaciones, y yo no creo, ¿no es cierto?, que eso nos conduzca muy lejos. Yo la otra vez leyendo las memorias de don Jaime Jaramillo Uribe, ¿no es cierto?, que son muy moderadas, muy bien construidas, yo encontraba que él hacía una observación interesantísima para derrotar la idea simple de vocación. Y don Jaime dice que cuando él iba a regresar de Alemania, ya habiendo escrito el pensamiento colombiano del siglo XIX, que él y su mujer Yolanda tenían la idea de llegar a Colombia es a poner una fábrica de colchones y de edredones. Pero en el horizonte de él no estaba, ¿no es cierto?, como que regreso a la vieja tierra a ser el mejor historiador, a fundar el departamento, a llevar los anales
a tener un discípulo llamado Germán Colmenares. No, él quería ganarse la vida, mantener honradamente a su familia. Y él sabía que eso era difícil en Colombia, porque, como decía Colmenares, no existía en aquel entonces la figura del profesor de tiempo completo universitario, y sin eso no hay investigación, sin eso no hay desarrollo cultural universitario, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le contaba eso a los estudiantes, tratando de arrastrarlos a una crítica de la noción de vocación, ellos me decían que eso era mentira, que les dijeran qué parte de las memorias, que don Jaime había sido historiador siempre. Sí, o sea, ellos tenían la idea de que desde pequeñito él dijo, ¿dónde hay un archivo? ¿No es cierto? Al lado del tetero, cosas de esa naturaleza. Pero además es que esa historia construida de esa manera conduce a una visión heroica de las disciplinas. Hoy vamos a hablar de santos padres, don Gerardo, ¿no es cierto? Y su mujer, y don Orlando Fals, según esa visión. Y esa historia heroica tiene un defecto más todavía, y es que conduce también a una historia de villanos. Porque cuando usted se inventa héroes, como cuando se inventa santos, también se inventa una contraposición, un demonio. Entonces usted se inventa, a veces incluso el demonio es una teoría, funcionalismo versus marxismo. A veces usted, por ejemplo, en el relato de la antropología, se inventa un villano llamado el Partido Conservador, que quería acabar con la disciplina. Laureano Gómez se levantó esa mañana y pensó cómo destruirla o cosas de esa naturaleza. Y se inventa parejas de contradictorios, como decir, don Gerardo Raigel versus Luis Duque Gómez. O usted dice don Gregorio Hernández de Alba versus Darío Achure Valenzuela, etcétera. Ahora, esos elementos que las crónicas relatan son ciertos y son importantes, pero hay que armarlos como un conjunto de tensiones en un campo de información y como opciones diferentes respecto al desarrollo de una disciplina. Por ejemplo, el modelo francés, ¿no es cierto? Y el modelo norteamericano. Por ejemplo, el modelo de la antropología, etnología, ciencia del hombre de Paul Rivet y el modelo antropología social, etcétera. Y es armando ese campo institucional de tensiones como esas otras cosas adquieren efectivamente su significado. Entonces, ahí en lo que hemos hecho hasta ahora, mucha ilusión biográfica, como decimos en sociología, apoyándose en el relato testimonial y utilizando una categoría que es terrible en el análisis, que es la categoría de coherencia. Cada uno de estos personajes son imaginados, ¿no es cierto?, como si siempre hubieran mantenido una línea de conducta igual siempre a sí misma, como si no hubieran sido sujetos de tensiones, de contradicciones, de evoluciones, de desplazamientos, lo cual no es muy bien hablar de un ser humano, ¿no es cierto? Si ustedes miran la última edición de Campesinos de los Andes hecha por la Universidad Nacional, que tiene un largo prólogo de un señor que no sé exactamente quién es, pero tiene muchos títulos, ¿no es cierto? Según se anota ahí, toda está construida sobre la base, así se titula, de la coherencia. Orlando siempre fue coherente. Y Orlando, dice el autor, tenía desde el principio la idea de la perspectiva sentipensante. Ahora, cuando uno lee Campesinos de los Andes, yo tengo las citas, pero pues no es el momento de leerlas aquí, en Campesinos de los Andes, Fals dice que el relato romántico, el relato emocional, el relato que se aleja de la descripción relativamente tranquila y fría, no es lo que le conviene a la ciencia social. Pero como Orlando al final de su vida se ascribió a esa idea de lo sentipensante, que yo no sé si será correcto o no, el asunto no me interesa, no forma parte de mis polémicas, usted la proyecta a los orígenes y dice que eso estaba desde el principio, porque usted se va a inventar una coherencia total en el personaje o cosas de ese estilo. Yo examiné las tres últimas ediciones con todo cuidado de las obras de Gerardo, dos de la Universidad Nacional y otra de Claxo, y todas recaen en el mismo, digamos, modelo. Bien,
En todo caso, se construye lo que yo llamé en un pequeño ensayo sobre Fals, una figura que es tótem y tabú. Y como tótem y tabú, ¿no es cierto?, es un refugio que nadie está dispuesto a discutir, y eso no es bueno para la historia de una disciplina en una sociedad. Ahora, la otra variante de lo que se ha hecho en Colombia tiene que ver con la idea de la historia de la ciencia como profesionalización e institucionalización. Ese modelo es interesante, se ha cultivado en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, incluso hoy en día, hay un sociólogo que se llama Andrew Abbott, que ha hecho las mayores contribuciones a ese problema de estudiar procesos de institucionalización. Pero los procesos de institucionalización no se ajustan al desarrollo de una disciplina o en un campo de saber en todas las sociedades de la misma manera. Y yo creo que la que menos se ajusta, ¿no es cierto?, es al caso colombiano. Porque lo que ocurre es que en esa idea de profesionalización e institucionalización, hechos destacados de una disciplina terminan quedando por fuera. Por ejemplo, en el caso de la sociología, los que trabajan sobre ese esquema tienen más o menos un esquema por el cual en 1880 y no sé qué, el señor Camacho Roldán pronunció un gran discurso donde aparece la palabra sociología o la palabra Augusto Comte, y usted declara que esa es la fundación. Es rara esa forma de fundación de una disciplina. Y luego viene un gigantesco paréntesis, ¿no es cierto?, hasta que en el año 59-60, don Orlando y Camilo Torres, Andrew Pierce y otras personas llegan a la Universidad Nacional y entonces el proceso continúa. Cuando uno asume esa manera de hacer las cosas, hay una parte gigantesca de la historia de la disciplina que se le escapa. En el caso colombiano, mis investigaciones me han llevado, por ejemplo, a identificar entre 1920 y 1960 una labor de encuesta importantísima en Colombia. Encuestas que hace la Biblioteca Nacional sobre libros, sobre intelectuales, encuestas que hace la Contraloría General de la República y que conducen a los primeros estudios sobre clases medias, sobre niveles de vida en sectores populares, encuestas que hacen sociólogos que vienen de otros países, como el doctor Langley Smith, su famosa encuesta sobre Tabio, actividad de encuesta investigativa regada a través de los ministerios, el Ministerio de Petróleos, el Ministerio de Economía, institutos de ministerios como el Infopal, etcétera. Cuando usted toma esa vía de institucionalización, profesionalización, como se ha estado practicando en Colombia, esa historia tan rica de prácticas dispersas, de prácticas discontinuas, que es una característica del saber en Colombia, cuando uno lo ve en términos de un modelo de larga duración, quedan completamente extraviadas. Y lo mismo es en el caso de la antropología. Tomemos esta idea. Una cosa que ha sido fundamental para el desarrollo en el siglo XX del saber de la antropología ha sido una especie de periferia que podemos denominar los amigos de la antropología. Y esa figura de los amigos de la antropología, usted la encuentra en Popayán, la encuentra en Santa Marta. En una carta, Raigel le dice a Luis Duque Gómez que alrededor del museo en Santa Marta hay un colectivo de 150 personas sosteniendo esa actividad. Usted lo encuentra en Barranquilla, lo encuentra de manera muy inicial en Ibagué, en Medellín y en Cali, ¿no es cierto? Y en estas, y cuando usted liga institucionalización a la manera colombiana y fundación de un departamento académico, toda esa historia, que es posiblemente la parte más rica de una cierta historia, termina evaporándose, ¿no es cierto? Termina desapareciendo. Por eso yo pienso que esos estudios de la historia de la ciencia, la historia del saber desde el punto de vista de la profesionalización y la institucionalización tienen una limitación y hay que tratar de superar eso.
Dejan de lado, por ejemplo, el esfuerzo personal, el altruismo de la familia, la inversión de recursos propios. Y una cosa que es fundamental para entender la historia del saber en Colombia desde el siglo XVIII hasta el presente, dejan de lado las redes de amistad que han sido fundamentales, ¿no es cierto?, en el país. Cuando uno quiere comprender el gigantesco desarrollo de la lingüística en Colombia en el último tercio del siglo XIX, uno tiene que saber que Cuervo y Uricoechea, ¿no es cierto?, tienen una gigantesca sociedad de amigos, de personas que conversan más allá de las formas institucionales. Cualquiera que mire lo que haya sido la historia de la Academia de la Lengua sabe que no tenían un peso, no tenían dónde reunirse, se reunían en las casas de ellos, ¿no es cierto?, en medio de tales dificultades. Y la Academia le puede decir a usted que existió durante tantos años, pero los tipos jamás se reunían, jamás se veían. Lo que sostenía esa actividad era el intercambio epistolar, la amistad, digamos que el deseo de saber. Y si usted busca a finales del siglo XVIII en la formación de la investigación botánica en Popayán, es un grupo de amigos lo que sostiene eso, son los Arboleda, Escaldas, que es el amigo pobre, ¿no es cierto?, es Diego Martín Tanco, porque en Colombia no, el mundo de las ciencias no es el mundo de las grandes instituciones, es el mundo de las prácticas dispersas, de los pequeños esfuerzos altamente productivos y posiblemente, ¿no es cierto?, de las institucionalizaciones mucho más tardías. Así pues, en los dos casos que yo menciono, la semibiografía y la institucionalización profesional, hay algo que se escapa. Y ese algo que se escapa tiene que ver con una noción que yo creo que es la que tenemos que potenciar, que es la noción de actividad de ciencia. Esa es una noción que ha estado girando desde hace mucho tiempo, desde lo que se llama el programa fuerte de las ciencias, en el caso inglés, por el caso, en Barnes, por ejemplo, ¿no es cierto?, hasta su vertiente francesa, la de Bruno Latour, la idea de ciencia en acción, etcétera. Y hay otra vertiente, ¿no es cierto?, que es a la que yo me acerco, que es la que lleva de Gaston Bachelard a Pierre Bourdieu. Pero en los dos casos, de todas maneras, lo central en esa forma de trabajo es la idea de actividad de ciencia, de que la ciencia se hace, de que es una actividad práctica, de que tiene una dimensión que pone en juego el cuerpo, la actividad, moverse, viajarse, desplazarse, y que la ciencia no son un conjunto de conceptos, ¿no es cierto?, que caen en una institución o cosas de esa naturaleza. Entonces, yo entiendo la idea de actividad de ciencia en una serie de niveles, que les voy a algunos de ellos paso a señalarlos enseguida, que me parece que pueden ser importantes para que los interroguemos. En primer lugar, el uso de los conceptos. Insistiendo en dos elementos que son fundamentales, que es el problema de las formas de argumentación y las formas de prueba. Pero el uso de los conceptos no es suficiente para poder establecer una perspectiva de investigación como la que por lo menos a mí me interesa. Hay que incluir otras dimensiones, ¿no es cierto?, entre ellas la que tiene que ver con las modalidades del trabajo de campo, en lo cual hay grandes originalidades en el caso colombiano, y las formas de intervención. Es que recuerden que eso de la investigación, acción, participación es una de las grandes, digamos, como novedades que se achacan a la sociología de Fals, pero en general ese ha sido un punto importante en el desarrollo de las ciencias sociales en Colombia. Ahora bien, todavía hay un problema, digamos, que se escapa y es el siguiente. Nosotros hemos tenido básicamente trabajo monográfico sobre las disciplinas. Los profesores universitarios van a sus aulas de clase y les dicen a los muchachos, hay que estar por lo interdisciplinario, por lo pluridisciplinario, por lo transdisciplinario, pero cada vez que producen un artículo es la historia,
la antropología, la lingüística, son pequeñas monografías que traicionan todo eso, que movilizan como un discurso que es realmente propagandístico y en cierta manera demagógico, ya que está muy lejos del ideal de conocimiento que realmente se hace funcionar. Y nosotros tenemos que tratar de abandonar ese horizonte puramente monográfico para llegar a la idea de configuración. Es decir, para llegar a la idea de que hay tipos de saberes que se relacionan y se construyen de manera relativamente simultánea, aunque en espacios diversos, a veces conectados en una cierta sociedad. Ese es el caso del diálogo que uno puede establecer entre la gente de Aritama, ¿no es cierto?, y campesinos de los Andes de Fals, como veremos ahora dentro de un rato, pero uno lo puede hacer también en función de otras obras en las cuales uno encuentra conexiones. Ello no quiere decir que todas las obras de un cierto periodo estén conectadas. Por ejemplo, a la obra de Luis Eduardo Nieto Arteta, Economía y Cultura en la Historia de Colombia, es muy difícil encontrarle pares de diálogo, elementos de formación similares. No hay una obra que se parezca por eso, ¿no es cierto?, a la obra de Nieto Arteta. Él está dialogando con otras comunidades en Argentina, en Alemania, en el espectro hermenéutico de la filosofía tal como lo entendió. O una obra, por ejemplo, como Industria y Protección en Colombia, de don Luis Ospina Vázquez, es una obra que no se sintoniza en absoluto ni con los estudios de historia social de Jaime Jaramillo Uribe, ni con Campesinos de los Andes, ni con el libro de Reichel y doña Alicia sobre el Itama o cosas de ese estilo. Por eso es una obra a la cual no, ellos no estén, ¿no?, de la cual no hacen ninguna mención. Mención de esa obra, en cambio, la hace Germán Colmenares, ¿no es cierto?, porque en cierta manera algunas de las simplificaciones económicas que van a aparecer en la obra de Germán ya están bosquejadas en la obra de Industria y Protección en Colombia. Por eso no es extraño que en un artículo que hizo Germán en los años 80, que se llama ¿Por dónde empezar?, él empiece refiriéndose a Luis Ospina Vázquez, a Industria y Protección en Colombia, como la obra que él leía, ¿no es cierto?, mientras estaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Es decir, una obra que no tenía nada con lo que ahí se estaba, digamos, haciendo. Entonces, digo yo, hay que tratar de acercarse a esa idea de formar configuraciones, de formar constelaciones, de formar agrupaciones de saber, mostrando la existencia de paradigmas que atraviesan, ¿no es cierto?, la obra de gentes que incluso disciplinariamente pueden pensar que no hacen lo mismo, como es el caso de sociólogos y de antropólogos, ¿no es cierto? Ahora bien, pero armar esas constelaciones es difícil, armar esas configuraciones es asunto difícil y por lo tanto lo más recomendable es empezar lentamente, empezar paso a paso. Hay que ampliar el archivo de investigación, hay que plantearse nuevas hipótesis, pero hay que hacer una cosa que es muy importante y se ha estado descuidando en estos años. Hay que volver a leer las obras en su integridad, desde la A hasta la Z. No lo que nos dijo el profesor sobre Campesinos de los Andes, no lo que nos dijo la profesora sobre Aritama o cosas de ese estilo. Cada joven estudiante tiene que hacerse, ¿no es cierto?, su propia agenda de trabajo y hacer ese recorrido largo y difícil que seguramente le evitará ver excesivamente fútbol, le exigirá separarse un rato del Facebook o cosas de ese estilo, pero que es un paso necesario para que uno pueda llegar a armar este tipo de unidades que lo pueden conducir a una reflexión sobre qué ha sido la historia de las ciencias, ¿no es cierto? Eso es lo que yo he tratado de hacer en estos meses pasados con Campesino de los Andes y El hombre y la tierra en Boyacá de un lado, porque esas dos obras hay que estudiarlas relativamente al tiempo, y La gente de Aritama, para tratar de bosquejar la existencia de un horizonte común, ¿no es cierto?, que es la antropología social norteamericana. Y un horizonte común que tiene como pivote central, y esto lo han dicho muchísimos en otros momentos, ¿no es cierto?,
que es el de personalidad cultural. Uno puede seguir posteriormente el camino de esa noción, que no tuvo, digamos, un recorrido tan grande en el país, tiene una figuración muy importante y en la obra de doña Virginia Gutiérrez de Pineda, particularmente en Familia y Cultura en la Historia de Colombia, e incluso a veces tiene figuraciones más bien sorprendentes. Por ejemplo, Jaramillo Uribe ha titulado uno de sus libros de ensayos La personalidad histórica de Colombia. Es decir, este ya no habló de la personalidad histórica por regiones, no habló de la personalidad histórica en una vereda en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni en un sitio de Cundinamarca y Boyacá o cosas de ese estilo, sino que una conferencia que él dictó hacia el año, porque todos son fenómenos de época, hacia el año 65 en Tennessee, en Nashville, ¿no es cierto? Él habló, dijo, bueno, voy a explicarles qué es la personalidad histórica de Colombia. Yo no sé con qué tan buen resultado, cosas de ese estilo, pero quiero decir que ese horizonte común, ¿no es cierto?, podía cobijar muchas de las figuras que estaban trabajando en esa época. Entonces, mi síntesis de todas estas cosas que he dicho de manera un poco atropellada es la siguiente. Yo creo que hay que tratar de avanzar más allá del nombre propio. Así lo decimos en el tipo de, digamos, de análisis que yo planteo. Yo no estoy diciendo que hay que dejar de lado los nombres propios, no se trata de un estructuralismo de esa naturaleza. Yo creo que hay que avanzar también más allá de los hechos institucionales. Yo no digo que hay que abandonarlos, pero hay que incluirlos en una perspectiva nueva. Yo creo que hay que hacer énfasis en la noción de actividad de ciencia, es decir, la ciencia que se hace, ¿no es cierto? Y hay un elemento más que no voy a desarrollar porque es largo y es el que tiene que ver con un fenómeno de los últimos 20 o 30 años, que es el de las transformaciones historiográficas, es decir, la idea de historia global y la idea de historia conectada. Por lo tanto, simplemente me voy a limitar a decir que nosotros necesitamos un marco conectivo que haga mayores énfasis sobre intercambios y sobre relaciones entre grupos de gentes que se dedican a las ciencias, un marco conectivo mucho más cosmopolita, que no muestre simplemente como accidente y nos diga, no, pero es que Hillary Preston pasó por Santa Marta, entonces fue a la casa de Alicia y charlaron un rato y le dejó una obra de Margaret Mead o cosas de ese estilo. Es que todo eso hay que explorarlo precisamente como problema de ciencia, que es, digamos, en lo que las crónicas no nos permiten avanzar muchísimo. Ahora, si ustedes me permiten y tienen la paciencia de darme todavía unos minutos, yo quisiera hacer algunas consideraciones sobre la obra de Gerardo y Alicia y la obra de Orlando para mostrar cómo trato de hacer, digamos, funcionar y poner en relación esas dos obras para tratar de constituir un primer puente y pensar en el futuro, en hablar, en avanzar hacia una configuración mayor o cosas de ese estilo. Ahora bien, yo soy un admirador de esos libros. En esos libros, en buena medida, me eduqué como universitario. Y son libros que me siguen interrogando y he estado muy sacudido en estos meses pasados por la lectura de las dos obras, por el desconcierto en que me han sumido, por las gratificaciones que me han ofrecido también, etcétera. Son dos estudios de comunidad, son dos estudios de los cuales uno puede decir que a su manera también son microhistorias, aunque esa designación es de ahora, no es de la época, y son dos obras que tienen muchísimas semejanzas. Muchos otros, de hecho, cuando Charles Erasmus hizo la reseña de esas, de las obras, las mencionó las dos en conjunto, porque no es difícil ver que se refieren a lo mismo, pero son obras que tienen también grandes diferencias. Y sobre eso puedo hablarles unos minutos recordando, ¿no es cierto?, que lo que había mencionado hace un momento, que son obras que tienen un horizonte conceptual similar, son obras de época. Orlando trabaja entre el año 49 y el año 51.
en Campesinos de los Andes, y los esposos Rail trabajan entre el 51 y el 52 en su obra sobre Aritama. Los dos se articulan, aunque no de la misma manera, por relación con la noción de personalidad cultural. Desde el punto de vista del método pueden ser incluidos como dos trabajos de comunidad inspirados en la antropología social, con formas que los vinculan de manera muy grande. Y les ruego que tengan esto en cuenta. Nosotros tenemos una imagen muy fija de la separación entre sociología y antropología, pero esa no es la imagen de los años 50 y más atrás mucho menos. Es decir, llevado al extremo, si yo hubiera interrogado a principios del siglo XX a Durkheim y a Moss sobre la diferencia entre antropología y sociología, posiblemente ellos se hubieran sorprendido o me hubieran regañado o hubieran soltado una carcajada. Es que la división ha venido fabricándose por el camino y mucho más que en el terreno del saber. Esa separación se ha ido fabricando ¿no es cierto?, en el terreno de las diferencias institucionales y a veces hasta de edificio. Como cuando uno va a la Universidad Nacional y dicen, mijito, allá está sociología, este es el edificio de antropología, aquí está el de historia, etcétera. Y uno termina pensando que esos hechos espaciales de verdad son hechos de valor epistemológico, cosas de ese estilo. Ahora bien, Aritama hace mención de Saucio, de Campesinos de los Andes, y la considera, ¿no es cierto?, como un primer trabajo en esa dirección, ratificando que ellos se colocan también en ese horizonte, aunque no coincida completamente el horizonte. Y hay además otro contacto, más circunstancial, y es que la mayor parte de la documentación que utilizó Falsborda en su estudio de Campesinos de los Andes fue una documentación que le prestó a la familia de Alicia Reichel, de Alicia Dusan, porque la familia Maldonado había sido dueña de una gran parte de tierras en esa zona de Chocontá, en donde se encuentra la vereda que estudió don Orlando, ¿no es cierto? Además, los autores trabajaron y publicaron a veces en revistas similares. Por ejemplo, en la revista colombiana de folclore, uno encuentra un trabajo eminentemente culturalista, uno diría así, de Orlando Falsborda, sobre el traje típico del campesino colombiano, pero encuentra también ahí textos bien de Raigel, bien de Alicia, ¿no es cierto? Es decir, que hay una serie de vinculaciones que permiten hacer digamos, como esa exploración. Ahora, las obras tienen unas diferencias y voy a mencionar, digamos, las más superficiales y las más exteriores, pero para estudiar una obra de esta naturaleza hay que tener en cuenta todo ese conjunto de elementos. Por ejemplo, hay una diferencia en el tamaño de los volúmenes. Yo tengo aquí sobre el escritorio la edición en inglés de Aritama y la edición en castellano, y desde todo punto de vista eso dobla casi en páginas al libro de Orlando Fals. Y ese elemento va a volverse estructural dentro de la obra, porque lo voy a decir de una vez por adelantado, con todo respeto, porque es que a veces la obra de Alicia y de Gerardo en Aritama, ¿no es cierto?, es demasiado prolija. Dice tantas cosas al mismo tiempo en términos de descripción que uno no tiene dificultad para saber qué es exactamente lo que están sosteniendo sobre lo que llaman la personalidad cultural del mestizo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del énfasis que tiene cada una de las obras, que muestra sensibilidades, relaciones distintas con fondos de saber, etcétera. Los títulos son muy interesantes, porque Campesinos de los Andes describe una unidad mayor, ¿no es cierto? Mientras que la gente de Aritama describe una unidad completamente concentrada, y eso se va a expresar, ¿no es cierto?, en las dos obras. Y se expresa, de hecho, en el índice de las obras, ¿no es cierto?, porque el peso de Campesinos de los Andes está en su parte segunda.
es decir, en lo que Orlando llama organización social, fiel a la tradición de sociología a la que él se adscribe, mientras que la parte más fuerte y elaborada de Aritama, ¿no es cierto?, es la tercera parte, que es aquella de la personalidad histórica, de la personalidad cultural, de lo que él llama la conciencia en sus distintas dimensiones, bueno, en general el ethos, como lo denominan en una palabra común los dos autores, etcétera. Hay algunos elementos que tienen realmente el mismo peso en las dos obras, aunque no la misma extensión, y yo creo que históricamente es muy acertado, y es el valor que le dan ellos a la familia, a las relaciones familiares, aunque el parentesco no es, digamos, una cosa, una elaboración terrible en en ninguna de las dos obras, y a la religión como elemento que articula de todas maneras a las dos sociedades y que es una característica muy importante de una sociedad como la sociedad colombiana, ¿no es cierto? Ahora bien, hay unos elementos que en los cuales las diferencias también se notan, ¿no es cierto? Y tienen que ver con un punto que en principio parece secundario, pero que habría que estudiar con más cuidado hacia el futuro. Y es el hecho de que Aritama no tiene bibliografía. En Aritama no se existe sino un libro. Y ese libro es el libro de un antropólogo norteamericano que los días en que estos estaban trabajando en Aritama, vino aquí a lo que hoy en día llamamos el ICANN con H al final, ¿no es cierto? Y él había hecho una monografía muy famosa sobre los monumentos arqueológicos y las comunidades indígenas de la costa peruana, donde está el señor de Zipán y cosas de esa naturaleza. Y es extrañamente la única obra que se cita en todo ese libro, que es un libro realmente sabio. Ahora bien, Orlando Fals hizo dos reseñas de Aritama. Muy pronto que la obra salió, le llamó mucho la atención y la reseñó en dos importantes revistas de los Estados Unidos, y él le hizo unas observaciones que podemos utilizarlas como pistas de investigación. Son problemáticas porque esas revistas norteamericanas, el Journal, ¿no es cierto?, incluye reseñas muy pequeñas y por lo tanto usted en una o dos páginas se ve forzado a exponer argumentos que no puede, ¿no es cierto?, demostrar y que quedan simplemente como enunciaciones. Pero Orlando le llamó la atención sobre esa ausencia de bibliografía y lo consideró, ¿no es cierto?, digamos que no era no un pecado venial, sino algo más que un pecado venial, y al mismo tiempo hizo unas consideraciones, pero no están demostradas ampliamente en la obra, sino que están en las reseñas, sino que están enunciadas sobre el trabajo de campo de Gerardo y Alicia, ¿no es cierto? Lo que decía Fals es que mire el punto tan importante que el tipo planteaba, que muchas de las conclusiones de Aritama están presionadas por la forma de relación que ellos tuvieron con la comunidad. Y él presupone que la forma de relación con la comunidad en Atanques, en Aritama, fue una forma de relación que en algún momento fue problemático y que hay elementos de la comunidad que ellos no pudieron efectivamente, ¿no es cierto?, penetrar. Ahora bien, yo no sé si el argumento de Orlando es cierto, habría que tener mayores documentaciones, habría que tener mayores informaciones, pero está planteando Orlando una dificultad que en la etnografía, ¿no es cierto?, es una dificultad corriente y no es extraño que a una comunidad de investigación, a un investigador o a un grupo de investigación se le pueda plantear ese problema. Todos hemos conocido la dificultad de llegar a terreno, el rechazo de terreno, lo que uno puede encontrar, ¿no es cierto? Y de hecho, Orlando también lo menciona, las dificultades que él tuvo en su terreno, etcétera. Pero
El caso es, ¿no es cierto?, que en las dos reseñas él llama la atención sobre elementos problemáticos de las dos obras. Ahora, de la obra de los Reichel. Ahora bien, desde el punto de vista de los instrumentos de método, hay una comunidad entre las dos obras, formalmente hablando, porque los dos utilizaron la observación participante, los dos hicieron, por lo tanto, trabajo de campo, los dos aplicaron formularios, es decir, hicieron pequeños censos, no solo utilizaron datos nacionales, datos agregados que llamamos en sociología, sino que utilizaron censos particulares que hicieron. Los dos trabajaron con los archivos y los dos, siguiendo una orientación que ha sido muy importante en el siglo XX en las ciencias sociales en Colombia y que había impulsado don Paul Rivet, los dos utilizaron las crónicas que venían del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII, es decir, las crónicas que quedaron de la temprana ocupación española y de los desarrollos subsiguientes. Ahora volvemos a ese punto porque es un punto importante. Las dos obras tienen un punto importante en la tradición de las obras de ciencia social en Colombia han sido por momentos problemáticos. Y es que las dos obras no construyen una falsa oposición entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Esa que es una mala oposición en ciencias sociales no es reproducida en ninguna de estas dos obras. Mientras que luego en obras posteriores a los años 70 hemos visto, ¿no es cierto?, casi que polarizaciones y enemistades en términos de que tú eres cuantitativista, yo soy cualitativista, yo le hago la larga duración, usted es un microanalista o cosas de ese estilo. Digamos, las obras pasan por escalas de análisis y por registros diversos dentro de una cierta diversidad y mostrando, digamos, una gran imaginación socioantropológica de parte de sus autores. A veces uno encuentra algunas dificultades que uno como investigador muchas veces ha sentido en las dos obras y es esto, es tratar, porque en las dos obras se encuentra la tendencia a querer explicar realidades numéricas muy pequeñas en términos porcentuales. Ese es un error que uno comete muchísimo en investigación. Entonces usted trabaja con 10 personas y se le ocurre decir, por ejemplo, no, es que el 50% me dijo, bueno, el 50% de 10 sí no tiene mucho sentido como trabajo estadístico, ¿no es cierto? No necesita ninguna expresión en tipos de porcentajes. Y a veces incluso en el caso de Gerardo y Alicia se les olvida decir como cuál es el universo que se está aplicando a muchas de las caracterizaciones que ellos van realizando en su trabajo. Ahora bien, las dos obras son obras, yo lo decía al principio, que no oponen pasado y presente. Son dos obras que trabajan en la diacronía y en la sincronía, pero que lo hacen muy bien las dos. Sin embargo, yo creo que en el caso de la obra de Orlando, el uso que él hace de los cronistas es problemático. Y es problemático por lo siguiente, por una parte porque don Orlando nunca discute a lo largo de la obra el testimonio de los cronistas. Tal vez en esa época no se discutía como hoy lo discuten los historiadores, sino que se aceptaba simplemente como un resumen y una presentación de hechos, de los cuales a veces uno decía que era tendencioso o que eso era como palabras de cura o cosas de ese estilo. Pero toda la problemática que plantean las crónicas de Indias, digamos que está en silencio en el trabajo, pero particularmente Orlando trata de construir continuidades, a veces muy mecánicas, entre hechos del siglo XVI y lo que él encuentra en 1949-1950 en Saussure. Y eso le ocurre porque él durante muchas partes de la obra mantiene la idea de que Saussure es una nevera, es un sitio congelado, de que la realidad histórica pesa mucho, ¿no es cierto? Y hasta la llegada de los constructores de la represa del Cisga y hasta el momento de la carretera, el momento del ferrocarril, etcétera, la cosa ha estado más o menos detenida en el tiempo.
Curiosamente, en Aritama hay desde ese punto de vista mucha más historia, porque por fuera de las crónicas, los pequeños hechos de la independencia, pequeños hechos de la disolución de los resguardos, las guerras civiles de Bolívar, pero también las guerras y los enfrentamientos civiles de principios del siglo XX, etcétera, todo eso tiene un papel, ¿no es cierto?, que le da mucha más dinámica a lo histórico. Lo histórico no es simplemente la proyección del pasado, ¿no es cierto? Y entonces, además de apoyarse en los cronistas, cosa que sabían muy bien hacer por Paul Rivet, Alicia y Gerardo, lo que usted encuentra es una relación, una dinámica histórica mucho más fluida, ¿no es cierto? Me parece a mí, pero es un punto sobre el cual habría, digamos, que investigar. Otra característica de las dos obras que yo quisiera que volviéramos a pensar y que se pensara en el futuro es la relación con la teoría. Ninguna de estas dos obras es teoricista. De hecho, Alicia y Reichel dicen que solo una parte, un capítulo específico de su trabajo es pensado desde el punto de vista de una alta elaboración teórica. Y en el caso de Orlando, él dice con todo énfasis, mi obra no está, Campesinos de los Andes, no es la demostración de ninguna teoría en particular. Lo voy a decir de esta manera, yo creo que en esas obras hay un paradigma de la práctica, hay una dimensión empírica que es muy importante, que posiblemente se conecte, en unos casos sí, en otros no, con la tradición de lo que don Paul Rivet enseñó a sus alumnos, ¿no es cierto? Lean crónicas, hagan las descripciones, vayan al terreno, las cosas que efectivamente les decía, y que fue un comienzo muy bueno y muy importante para la ciencia social en Colombia. Lo que yo me pregunto, ¿no es cierto?, a partir de eso, es qué pasó en la Universidad Colombiana y en las ciencias sociales en los años 70. Porque cuando yo llegaba a la universidad, yo debí llegar en el año 67, 68 a hacer los estudios superiores, ¿no es cierto? El panorama era completamente distinto, era un marxismo teoricista y un estructuralismo teoricista alborotado, ¿no es cierto? Y nosotros, digamos, como nos costó mucho trabajo apreciar el trabajo de campo, la importancia de la comunicación, de la relación con la gente, porque como estábamos en las grandes discusiones, ¿no es cierto?, sobre el marco teórico, yo no olvido nunca a uno de mis amigos que quería hacer su trabajo de grado sobre el oriente antioqueño y la propiedad de la tierra. Y cuando alguna vez yo le pregunté sobre los datos y que se había ido al lugar, me dijo, no, mira, es que lo mío son unas consideraciones preliminares para un estudio futuro. Bueno, pues que bajo esa forma, ¿no es cierto? Por eso muchas veces, cuando yo ya empecé a enseñar, muchos años después, la gente, a mí me sorprendía lo que hacían muchos de mis colegas, que cogían a los muchachos y les decía, bueno, entonces haga el marco teórico, ya tiene el proyecto. Ahora, señáleme cuáles van a ser los capítulos de la obra. Y yo les decía, pero si el muchacho no ha empezado, o la muchacha si quiere hacer su investigación, ¿cómo va a saber cuáles son los capítulos? ¿No es cierto? Y yo les decía, no, ¿por qué no lo manda primero a terreno unos días, que vaya al archivo durante un tiempito y volvemos a reconsiderar el proyecto, cosas de ese estilo? Hay algún momento en que por distintas razones ese elemento, digamos que no era puramente pragmatismo ni utilitarismo grosero, sino era una afirmación en el trabajo de campo que está muy bien presente en estas obras, se extravió y eso yo creo que ha sido malo para las ciencias sociales en Colombia y creo que en buena medida es una dimensión que hay que recuperar. En cierta manera yo me familiaricé con eso porque al llegar a la Universidad del Valle, unos de mis colegas habían sido alumnos directos de FALS y ellos me dijeron, no, olvídese de todas esas cosas locas que usted sabe y venga, vamos a hacer cosas, ¿no es cierto?, que van en una dirección que es distinta, que saben combinar un análisis conceptual, ¿no es cierto?, con la puesta en marcha de unos dispositivos de trabajo de campo y cosas de ese estilo. Bien, creo que frente a estas obras uno puede hacerse una pregunta también que es muy importante y es la que tiene que ver
con el contexto nacional. ¿Cómo aparece en Aritama y cómo aparece en Saucio? Alguna vez discutiendo con uno de mis profesores en Francia, él me habló del etnografismo de Reichel como una crítica. Y me dijo, no, es que se encierra en su objeto y hay muchas cosas, ¿no es cierto?, en el Baupés o en Santa Marta, que no ven porque usted está encerrado, digamos, en su objeto. Eso lo llamaban ellos etnografismo. Y yo leyendo ahora en estos meses las dos obras, yo me he planteado ese problema de cómo es la presencia de la realidad del país, de Colombia en su conjunto, en las dos obras, porque no aparece de la misma manera, no tiene la misma figuración. Tengo una conclusión preliminar sobre ese punto, pero no quisiera, digamos, como adelantarla, pero puedo dar una pista que es la siguiente. Hay una cosa que a uno lo sorprende en Saucio, y es que si bien Orlando tiene el país en la cabeza, el estudio de las relaciones de trabajo entre algunos de los miembros de la comunidad y los pocos terratenientes de la región del entorno no aparecen por ninguna parte. Ese es un asunto que se quedó de lado. Y el acceso a nuevas formas de trabajo y la visión que eso modificaba respecto de lo que es el trabajo, porque es el trabajo asalariado moderno y que va a traer la represa de Sisga, etcétera, ¿no es cierto? Los nuevos obreros que están yendo de Saucío hacia la construcción de la represa no aparecen sus consideraciones. Es decir, es como si él mismo, a pesar de conocer el país, ¿no es cierto? Y a pesar de que en el prólogo se refiere a las élites y la necesidad del cambio social y la cultura de transición, como si esas realidades se le hubieran escapado, siendo que estaban ahí. No hay demasiadas relaciones con el conjunto nacional en el libro de Alicia y Gerardo, pero en cambio las relaciones entre el sector de los inmigrantes blancos de cultura criolla española, como ellos dicen, ¿no es cierto?, y la gente de la cultura todavía campesina indígena de los señores de Atanques, ¿no es cierto?, sí es mirada en su relación. Y hay muchas más preguntas sobre cómo se están modificando unos a otros y por qué, digamos, los elementos de la cosmovisión, en cierta manera, predominantes en Aritama, en realidad están condicionados es por la relación que se tiene, ¿no es cierto?, con esos migrantes españolizados, caracterizados como civilizados por los propios pobladores indígenas en transición, etcétera. Pero creo que es una pregunta sobre la que hay que seguir trabajando. Creo que en las dos obras hay una valoración muy justa de la importancia de la Iglesia y de la religión en las sociedades colombianas de los años 50 como elementos de estabilidad y de orden. Yo creo que en esto fueron dos autores que mostraron muchísima sabiduría y muchísima captación de la realidad que estaban estudiando, porque los dos son gentes seculares. El uno es un protestante muy afirmado en su iglesia presbiteriana en esa época, don Orlando, y los otros son de todas maneras miembros de una perspectiva secular o secularizante sobre la sociedad, pero entendieron de manera muy precisa que la iglesia era un elemento de orden en esas sociedades y que frente a muchos elementos de anomia que afectaba a esas dos comunidades, pues la jerarquía, la iglesia y las mismas creencias religiosas podrían ser un elemento importante. Sin embargo, uno tendría que hacerse una pregunta que se hacen muy pocos los adoradores de Falsborda, y es preguntarse si su protestantismo, su afiliación presbiteriana, la moral que de ahí se deduce, no afecta mucho de los análisis y de las consideraciones que él hace,
¿no es cierto?, sobre los campesinos de Saucillo. Yo creo que su visión de esa época religiosa sí interviene mucho en las valoraciones y en cierta manera en las críticas y algunas recriminaciones que él hace a los pobladores de Saucillo por lo que él llama su pasividad y cosas de ese estilo. Ahora, me sorprendió de una manera realmente muy grande en el caso de Aritama el hecho de la altísima elaboración que el concepto, no de iglesia, que no es un concepto importante en Aritama, aunque es mencionado en la obra, sino la idea de religión tiene en esa obra. Digamos, es esto, es que es como si usted encontrara a dos personas que independientemente de sus creencias, cualesquiera ellas fueron, yo no las conozco, son capaces de ver la importancia del mundo de la religión, de sus conexiones con la magia, de sus conexiones con la estabilidad psíquica del sujeto, etcétera, ¿no es cierto? Yo diría que es una perspectiva como la de Feuerbach o la de Marx, aunque estos autores no aparecen ahí citados, ni creo que estos los conocieran o les interesaran, pero es una perspectiva de esta naturaleza. Es el hombre, es el grupo, es la sociedad la que crea la religión. Y esa religión que ellos han ido creando es una religión que tiene que ver con su estabilidad como grupo social, como seres de emociones, etcétera. Y en ese momento, en esa dirección, realmente lo que Aritama ofrece es una elaboración altísima de ese, digamos, de ese problema. Voy a hacer una observación más y termino porque ya tengo un poco de vergüenza con ustedes y es la siguiente. Hay un hecho sorprendente, la otra vez lo comentábamos con Oscar en Aritama, que se ha estudiado muy poco y es la presencia de Freud, el papel de Freud y en general del psicoanálisis en esa obra. Yo no digo que la cosa sea bien lograda, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos discutir en el futuro, pero la presencia de incluso los núcleos más ortodoxos del psicoanálisis están ahí presentes, como lo que llamamos en psicoanálisis la escena originaria. Porque de hecho mucho del comportamiento de los señores de Aritama, del núcleo de la investigación, está explicado por haber contemplado, ¿no es cierto?, el coito de los padres. Y por lo tanto, ellos eso lo designan como escena originaria. Y hay otros momentos en que hay otras influencias freudianas que yo creo que vienen, pero es una hipótesis que hay que verlo en términos de Karen Horney y uno de sus libros, La personalidad histórica la personalidad neurótica de nuestro tiempo, porque en cierta manera al final Alicia y Gerardo eso van hablando de neurosis y van distribuyendo neurosis y caracterizando como neuróticos a hombres y mujeres de esas sociedades, un poco a veces extendiendo las calificaciones, no sé, con tanta seguridad. Pero por lo menos a los que en el futuro hagan historia de las ciencias sociales y el psicoanálisis en Colombia, deberían encargarse de este pequeño problema y ver cómo esta valiosísima monografía de esta pareja hizo un uso, digamos, muy temprano, ¿no es cierto?, del psicoanálisis, lo cual era, digamos, establece un puente grande con Margaret Mead, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es una cierta novedad frente al conjunto de etnografías de la antropología social, de estudios de comunidad de ese periodo, ¿no es cierto?, que nunca acudieron a ese recurso tan importante. Una palabra final sería esta. Yo creo que Orlando, Alicia y Gerardo son tres colombianos eminentes que produjeron obras de ciencias sociales que deben ser inspiradoras para nosotros, que deben ser enseñadas en los medios universitarios con mucho más énfasis, ¿no es cierto? Y creo que al final el episodio no ha terminado mal, y aunque los colombianos son dados a pensar todo como una absoluta desgracia, ya que según las fábulas de García Márquez y quienes lo continúan, nosotros somos simplemente unos seres digamos que no tenemos sino como horizonte la condena, un tiempo repetido, cosas de ese estilo,
produjeron obras que están a la altura de muchos de las grandes obras del siglo XX en esos terrenos, y en su país recibieron reconocimientos importantes, ¿no es cierto? A partir de ese saber. De hecho, la edición de Aritama, que salió en el 2012, pronto tuvo una reimpresión, y las obras de Fals que ha editado la Nacional también han tenido pronto una reimpresión, lo que quiere decir que hay una comunidad de lectores que ha sabido entender la importancia de esas obras, y eso tiene que reconfortarnos a nosotros en medio de las dificultades de nuestra época. Me excusan la demora. Está muy bien, profesor, muchas gracias. Para acelerar un poquito la marcha, voy a saludar a las personas que nos están acompañando. Tenemos personas desde Venezuela, Argentina, Brasil, Bogotá, Medellín y Marmato Caldas. Muchos de ellos saludan directamente al profesor. Por ahí está Marta Sade, un saludo para Marta. Eduardo Sarmiento Meneses dice, me he pasado recorriendo el país durante 40 años y las mismas reseñas y la academia no entiende lo que hacen. Estamos en otra época de ideologías diferentes con otras discusiones. Jason Gutiérrez de ASA pregunta, profesor Renan, muchas gracias por su presentación. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera usted que son las condiciones sociales de producción de la ciencia social? ¿Quiere que adelante otras preguntas más? Así, porque esa ya no puedo. Eso es muy difícil. Una pregunta grande. Pedro Argüello, ¿por qué, a pesar de la existencia temprana de estudios antropológicos y sociológicos de la calidad de los mencionados, People of Aritama y Campesinos de los Andes, estas ciencias o disciplinas no llegaron sino hasta época reciente a las licenciaturas en ciencias sociales? Vladimir Montaña pregunta, Falsborda estudió en Estados Unidos. ¿Qué aspectos de esa formación resalta frente a la formación más empírica de Reichel? Álvaro Pérez Pérez, ¿Colombia debe aceptar la colonización como un avance social? Y hay una última pregunta de José Ernesto Ramírez. Profesor Renan, ¿qué posible comparación se podría hacer con la obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, sobre la sociedad señorial brasilera, y con el concepto de Paulo Freire sobre el mutismo como rasgo de la personalidad rural en Brasil? Bueno, es muy poco lo que puedo, digamos, contestar, porque son preguntas a veces que plantean situaciones muy de principios. ¿Cuáles son las condiciones generales de producción de la ciencia social? Bueno, eso es una pregunta muy difícil. Yo no tengo ninguna idea precisa sobre eso, ¿no es cierto? Yo creo que las ciencias sociales han llegado muy tarde a las facultades de educación y al campo de los maestros. Simplemente es un hecho que expresa el reflejo y el descuido habitual en que se ha tenido la formación de los educadores en Colombia. Todo el mundo insiste sobre eso, pero nada se hace al respecto. Yo no sé cada cuánto Moisés Basserman escribe una columna sobre eso, ¿no es cierto? Señalando que lo mejor de la formación de una sociedad debía ser el campo de las ciencias, de la educación, las facultades de ciencias sociales, de la educación, etcétera, pero sigue sin hacerse. Y me gustaría detenerme un momento en dos puntos. Es que hay un elemento que yo no desarrollé, pero que estuve estudiando en este tiempo, y tiene que ver con el paradigma de la ciencia propia y el colonialismo cultural de Fals. Yo creo que ese modelo, que pudo ser importante en los años 60 y que es aquel en el cual, en cierta manera, yo me formé y del cual he tratado de desprenderme en estos años, es un modelo que no nos permite entender cosas importantísimas de lo que yo llamo las conexiones, los vínculos, la historia más cosmopolita.
Y a mí me parece que la obra de Casa Grande y Senzala es una obra que fue muchísimo más allá que todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Yo recomiendo sobre todo conseguir las ediciones de Casa Grande y Senzala que vienen acompañadas de los epistolarios de Gilberto Freire con sus colegas de los Estados Unidos. Cuando uno lee eso, como cuando sabe las relaciones, por ejemplo, de Malinowski con Trinidad, con La Habana, cuando uno sabe el reconocimiento que hacen esos antropólogos a la obra de Fernando Ortiz, etcétera, uno sabe que realmente el terreno del intercambio cosmopolita es fundamental y que quienes han producido obra grande en ese terreno ha sido porque no han tenido una visión cerrada, una visión, digamos, como de teorías que se enfrentan, países que se enfrentan, desconocimiento de lo que hacen otros o cosas de ese estilo, sino que hay un universalismo y un cosmopolitismo que es el que efectivamente favorece el conocimiento. Yo creo que hay que volver otra vez a muchas páginas de Casa Grande y Senzala para ver cuánto humanismo hay en la visión de Gilberto Freire respecto del intercambio, respecto de todo lo que ganamos comunicándonos, estableciendo relaciones con otros y cosas de ese estilo. Ese es el punto, digamos, que a mí más me interesaría destacar. Ahora, hay un hecho que es importante y es el siguiente. Las obras de estos investigadores son obras de época. El tiempo histórico no perdona la obra de nadie. Cuando uno escribe historia o sociología, lo que hay que tratar es de que sea lo mejor posible para que perdure un poquito más, para que su envejecimiento no le llegue 2 meses después de haber sido publicada o cosas de ese estilo. Estas obras han resistido en el tiempo, pero aún así hay puntos en los cuales, ¿no es cierto?, es muy difícil ya seguirlas. Y eso pasa con todo producto humano, con todo lo que nosotros hacemos. Todos envejecemos y todos vamos a morir y no hay problema, esa es una linda realidad de la vida. Entonces, este amanecer estudiando para esta exposición, me tropiezo con una frase de Gerardo y Alicia, ¿no es cierto?, al final de la obra, donde ellos dicen que la cultura de la gente negra no ha sido importante en la formación de la sociedad colombiana. Bien, esa es una frase, ¿no es cierto?, de esa época que hoy ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, estaría dispuesto a firmar, porque nuestro horizonte ya es otro en relación con esos problemas. Pero eso no nos puede llevar, ¿no es cierto?, al movimiento Me Too, a quemar a Rigel y a Alicia por haber escrito esa frase o cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, sino a pensar cómo nuestra época ha ampliado sus horizontes y esa frase, ¿no es cierto?, es una frase que recuerda una cosa muy sabia que se aplica a Campesinos de los Andes y se aplica a Aritama, que escribió Alicia, ¿no es cierto?, en la última edición, en la edición que hizo en castellano la Pontificia Universidad Javeriana de Gente de Aritama. En esas paginitas pequeñas de presentación de su obra, Alicia dice, mire, esta obra es el producto, ¿no es cierto?, de la antropología de su época, del contexto histórico, social de su época, de la manera como hacíamos antropología en esa época. Y hay que entenderla de esa manera, ¿no es cierto? Pero dice esto que es más interesante todavía. Dice, luego vinieron para nosotros 40 años más de investigación. Es decir, que quien quiera tener un balance ya no de Aritama y de Campesinos de los Andes, sino de la obra en su conjunto, en su marcha, en sus desplazamientos, en sus contradicciones, en sus ambigüedades, en sus desplazamientos, pues tiene que saber que este es un punto de investigación, pero que no agota la importancia de la obra de esas 3 personas de las cuales hemos estado tratando. Sería todo lo que puedo decir. Tenemos 2 preguntas más de Martín Ernesto Álvarez Tobos. ¿Cómo conectar trabajos anteriores al Instituto Etnológico Nacional sin caer en lo anecdótico?
esa es una. Y Aura Esnelia Hurtado Arias, eh, buenos días. Una diferencia fundamental en las obras es el carácter coautoral en el caso de Dusan de Raigel y Raigel Dolmatov. Teniendo en cuenta este aspecto, ¿qué preguntas podrían plantearse en cuanto a su producción y recepción? Carácter coautoral. Sí. ¿Cuál es la primera? ¿Me la quieres repetir? Es que se me olvidó. Sí. ¿Cómo conectar trabajos anteriores al Instituto Tecnológico Nacional sin caer en lo anecdótico? Mm. Esa pregunta sí es importante por lo siguiente. Nosotros hemos aprendido en ciencias sociales a hacer una crítica de lo que se llaman los orígenes y los orígenes simples, y hemos estado criticando fuertemente la noción de antecedentes, ¿no es cierto? Y por eso introducimos más la idea de nacimiento, de invención, de creación, de ruptura. Esas ideas que son, digamos, parte del gran problema de las relaciones entre discontinuidad y continuidad, son ideas difíciles de manejar y solo en el contacto directo con las obras es posible para nosotros, ¿no es cierto?, tratar de establecer si hay puentes entre un elemento A y un elemento B. No lo podemos hacer a priori. Tenemos que decir respecto de cuáles obras, etcétera. Como lector, pero simplemente como lector, en mi caso yo pienso que no son demasiados los antecedentes, no hay que prolongar demasiado el asunto y no hay que no hay que volver a Jorge Isaacs, paseando por la Guajira, el precursor de nada, ni a Pedro Fermín de Vargas en el siglo XVIII, ni cosas de ese estilo. Esos son tipos de saberes y son desarrollos intelectuales importantes, pero que tienen otro estatuto. Ahora, el punto coautoral me parece muy importante. Ahora, sobre eso todos hemos evolucionado, porque si esta conversación la tuviéramos hace 30 años, ¿no es cierto? Nosotros diríamos así que la obra de Raigel. No, es la obra de Raigel y de Alicia. Y Alicia tiene obra propia. Y cuando uno sigue sus ensayos antropológicos, el volumen publicado bajo ese título, ¿no es cierto? Uno ve que, por ejemplo, hay puntos que son muy fuertes en el análisis de Alicia y uno los alcanza a notar como diferencia en el libro. Y ese punto es supremamente importante porque hay muchos otros casos que son similares a estos dos. Por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, de la Universidad del Valle, ¿no es cierto? Hay el caso de Jacques Capril, el famoso historiador del urbanismo colombiano, pero en realidad él siempre trabajó con Gilma, con su mujer. Lo que pasa es que la identificación se ha hecho durante mucho tiempo con April. A mí hay un ejemplo que me ha conmovido en estos años y tiene que ver con el descubrimiento que se ha hecho de que muchas de las hermosísimas canciones de Agustín Lara fueron escritas por su hermana. Lo que pasa es que no se acostumbraba por razones morales de la sociedad a que una mujer fuera la que firmara esas canciones que decían cosas que son realmente una revolución moral en el siglo XX hispanoamericano. Entonces, lo que se llama la coautoría, ¿no es cierto? Y en este caso, de un hombre y una mujer, es también un proceso de investigación. Pero hay que también ser optimistas frente a eso. Hoy reconocemos a Alicia como la reconoció la sociedad de su época y la sociedad que le hizo el premio a vida y obra en el año 2002, 2003, 2002, no lo recuerdo con tanta exactitud, y hay que agradecer por eso mismo el homenaje que ustedes le van a hacer a Alicia, no importa cuál sea su estado, digamos, en este momento, ni cosas de ese estilo, pero yo creo que sin ninguna duda Alicia es, si no la más importante, para no ponernos en las competencias tontas, la mujer, una de las más importantes de las ciencias sociales en el siglo XX y en Colombia, ¿no es cierto? Y creo que, y me perdonan las feministas, que se le reconoció en distintos momentos y fue apreciada, querida, ¿no es cierto?, por sus colegas varones, o no sé cómo se dirá, etcétera. Entonces, digamos, la cosa transcurrió relativamente bien, en mi opinión,
particularmente cuando siguió ella ya sola su camino, después de que don Gerardo no estaba en este mundo, y es una gran investigadora. Bueno, profesor, yo quería como también aprovechando el cierre de la temporada, comentar algo que creo que viene a cuento con todo el tema del escribir la historia y la relación también con la memoria, teniendo en cuenta también el título que le dimos a esta serie, que ha resultado pues como también un laboratorio de investigación, digo yo, porque se articula muy bien con el proceso que iniciamos con el acervo histórico de la biblioteca, pues con la idea de reorganizarlo, para lo cual era necesario hacer una historia institucional y ya vimos pues que el encuentro con distintas voces y miradas pues ha dado como resultado algo distinto, digamos que es un dispositivo para pensar también, para pensar la historia, de pronto también para tener en cuenta pues muchas otras miradas que no son solamente la de los historiadores. Entonces quería comentar un poquito lo del el título, que es Palabra, Imagen y Memoria, que inicialmente pues lo planteamos como una manera muy intuitiva, pensando que era como, digamos, la respuesta que le dábamos a la pregunta por la materia de lo que está hecho el discurso, eh, pues que estábamos tratando de provocar, ¿no? En los invitados. Palabra, imagen y memoria como tres términos explícitos. Yo creo que hay un cuarto implícito. Entonces voy a tratar como de comentar sobre cada uno. Eh, digamos ahora, en esta retrospectiva, eh, me parece que hay como digamos, una posibilidad para pensar algo muy particular que tiene que ver con la historia de la antropología, pero también con memoria de la antropología. Hasta ahora hemos contado pues con la participación de, como les digo, distintas voces y miradas sobre una gran diversidad de temas que en realidad son pocos en relación con todas las posibilidades que hay y pues sin la pretensión de establecer una pauta estricta sobre el decir de cada uno. eh, no creo que se pueda prescribir de una manera, eh, pues como una manera de pensar o de hacer la historia o o pues o por lo menos de discurrir sobre una memoria. Y me parece que lo deseable es preguntarse cómo alguien puede encontrar un lugar de enunciación y cómo entrar al ruedo. Creo, personalmente es como mi experiencia también, que digo, tengo las preguntas también del historiador y pues bueno, es como ponerse a prueba, ¿no? También con el archivo y con el encuentro con la palabra. Y lo que hemos visto como rasgo común a todos los invitados es que consideran que tienen algo que aportar, sea por el lado de la investigación directamente sobre el campo de la historia de la antropología y campos relacionados, o bien por su experiencia profesional, digamos, tiene una percepción especial sobre los temas históricos, o bien porque está en una relación afectiva con alguno de los personajes, o a veces también se dan las combinaciones. En general, la dimensión de la memoria ha estado muy a flor de piel en cada una de las participaciones. Está presente en todas, creo que en la medida en que todos tenemos una relación afectiva con el conocimiento, así como pues con los temas, digamos, o con los personajes, aunque uno no sea pariente de alguna de estas figuras. Y en ese sentido pienso que la idea del programa es reivindicar el valor de la palabra como medio de transmisión de experiencias que tienen su singularidad y que merecen como la acogida que se les pueda brindar. Entonces ahí hay como un primer punto que ya el profesor ha comentado un poco y tal vez no sé si sea bueno insistir esta relación, estos límites entre historia y memoria, pero aquí referido en particular a unas construcciones, ¿no? Sobre la historia de la antropología, como hasta dónde estamos obligados a distinguir entre dos verdades, como que hay una verdad científica, otra no tan científica, cómo la verdad científica nos ubica, digamos, en otra posición, una posición de autoridad que se supone fundada sobre cierta distancia crítica. Digamos, esto en lo que tiene que ver como la relación palabra y memoria. En cuanto a la imagen, pues también tenemos en el título esta palabra que podemos pensar, pues muy literalmente como lo que constituye, digamos, la fuerza de la imagen visual. Desafortunadamente no siempre es fácil contar con todo el material y con el tiempo o con los recursos y los permisos, las autorizaciones hoy en día que se requieren.
el hecho de que la imagen también se pueda dar como figura del lenguaje excusa un poco de la ausencia de la imagen visual, pero pues también es una excusa, hay que reconocerlo, se puede hacer mucho más. Eh, y pues de todos modos el tema de lo visual es muy interesante porque nos habla de el fundamento del pensar mismo o cierta concepción del pensamiento, y esto tiene significación en relación otra vez con el discurso de la historia y la memoria. Y quizá en relación con eso también hay otra dimensión de ese término imagen que me interesa mucho personalmente, es una cuestión relacionada con el tema de la identidad profesional, y es cómo la imagen nos constituye a partir de fragmentos, es decir, con pequeños fragmentos armamos la idea de una totalidad que nos permite en ocasiones estar en el mundo con otros, identificarnos o bien apartarnos, decidir que eso es precisamente lo contrario de lo que yo soy o de lo que somos, digamos, hablando de los referentes que podemos compartir o no compartir, pero entendiendo que son referentes que en alguna ocasión requerimos de manera un poco urgente, que nos orientan y que en ciertos momentos llegan a ser problemáticos también, en el sentido en que muchas veces es muy difícil tomar distancia de ciertas identificaciones para elaborar un juicio crítico. Entonces, por un lado, encontrar identificaciones es algo necesario cuando la imagen de sí está demasiado fragmentada. Se necesita hallar algún tipo de orientación a través de un proceso de composición, collage, bricolage, como se le llame. Pero por otro lado, también hay que tener presente que la fragmentación es real, es decir, tener la posibilidad de decir expresamente que se trata de una invención, aunque sea necesaria, y es que precisamente tener presente este carácter fragmentario nos puede servir para permitir una transformación y darnos cierta movilidad. Como se comenta muchas veces, la identidad no es algo definitivo y estático, sino que es algo mucho más complejo y dinámico, y por supuesto la identidad profesional no tiene por qué escapar a ese hecho. De pronto, estas consideraciones sobre la imagen en relación con el discurso histórico sirven para responder a quienes no ven como alternativa entre la destrucción del ídolo y el discurso apologético o la historia ejemplarizante. Eh, y bueno, y también con este elemento de la imagen, en relación con este elemento, yo diría que hay, lo que les decía, el cuarto elemento implícito en el título, que en realidad hemos estado hablando de él. No lo pusimos porque se nos alargaba como mucho, pero quizás también por cierta prudencia, digamos, de no acelerar una discusión que tal vez ha llegado el momento de iniciar, que es el tema del saber, ¿no? Palabra, imagen, memoria y saber. Saber en un sentido amplio, abarcando tanto los conocimientos derivados de unos métodos de investigación y experimentación o de experiencia. Creo que en antropología estamos obligados a pensar más allá de los esquemas occidentales de la ciencia, como la relación particular que cada uno puede tener, digamos, sin importar su nivel de escolaridad o formación, pensando en los públicos grandes, pensando también, digamos, que el saber es algo, digamos, inherente a la condición humana, si se permite, si me permiten la expresión, y de lo cual pues cada quien dará cuenta en las dimensiones particulares de su ética personal o su, digamos, de su posición subjetiva. Entonces, en este contexto particular, pues creo que lo que hemos estado tratando de hacer es interrogar el saber como conocimiento antropológico o científico o social, como experiencia de los antropólogos y demás científicos sociales, como posibilidad de dar cuenta de otros conocimientos y maneras de saber que investigan los antropólogos, como hemos visto en el caso de las obras de los campesinos de los Andes y la gente de Aritama, en donde la magia, la religión, la creencia tienen un poder explicativo súper importante, y es algo central, digamos, para estos planteamientos que ellos hacen sobre qué es nuestra cultura colombiana, ¿cierto? Que vincula tanto, pues obviamente el saber de los antropólogos, pero lo que está en juego allí es como la comprensión de qué es esa cultura, y también quizá como reflejo que nos devuelve esta interrogación, el saber en sentido de preguntarnos cómo abordar todo esto, ¿sí? Cómo construir una aproximación que sea explícita, que se pueda reflexionar públicamente y a la que se pueda aportar colectivamente. Esto era como lo que quería contarles sobre este tema, o sea que eh,
10 programas, 9 capítulos, 10 transmisiones. Tuvimos un programa doble. Nos ha permitido digamos, iniciar esa reflexión. Sí, profesor. Me gustaría hacer una última observación que es la siguiente. Quiero empezar por el punto de la identidad. Yo no he sido muy amigo del tema de la identidad, ¿no es cierto?, en historia ni en sociología, y yo pienso que eso ha llegado a volverse un fetiche detrás del cual es la vieja idea de carácter, la que se ha, digamos, propuesto ahí. Pero yo pienso lo siguiente, si bien yo reconozco que todo el mundo necesita una cierta identidad, yo quisiera decir que el sueño debe ser las identidades fluidas, las identidades del artista en particular, representado, por ejemplo, en el caso del hombre de teatro. Y yo pienso que algo que mata el saber de la gente universitaria en el campo profesional es que se hacen muy temprano a identidades demasiado fuertes. A esas gente yo les repetiría la famosa observación de Lacan acerca de que si un individuo cree que es solo y exclusiva y únicamente Napoleón, está loco, inclusive aunque ese individuo sea Napoleón. Entonces, yo creo que hay que tener, digamos, como identidades más móviles. Uno no es solo antropólogo, ni solo sociólogo, ni solo padre de familia, ni solo maestro, ni cosas de ese estilo. Hay que aspirar siempre a máscaras multiplicadas. Ahora, si el artista es en cierta manera la imagen, ¿no es cierto?, de identidad que a mí me parece que se debería privilegiar, hay que recordar que Fals Borda y los Reichel tienen una relación también fuerte con el arte. Y ese es un punto que ayudó mucho en sus formulaciones de ciencia. En uno de los volúmenes nuevos que se ha publicado sobre Orlando Fals, aparecen 5 paginitas de unas especies como de recuerdos de infancia y juventud que él redactó. Y esas páginas le sirven a uno para recordar que Orlando era músico, que Orlando fue a los Estados Unidos, originalmente no fue a estudiar sociología, sino a estudiar literatura, que es un hombre que propuso una obra como Historia Doble de la Costa, ¿no es cierto?, que es en cierta manera la recreación de la ciencia a través de la literatura, y lo contrario, que Reichel es un señor que elaboró ampliamente sobre el problema del chamanismo, sobre el problema de las formas alteradas de conciencia, etcétera. Entonces, quería, digamos, como señalar ese punto porque me parece que es fundamental. No hay que recargarse demasiado en las identidades profesionales. Hay que tener frente a ellas una cierta liberalidad, y eso no nos lo permite sino el arte. Y estas personas cuya obra hemos ahí medio consideraba a grandes rasgos en este rato, son personas que tuvieron esa relación intensa con el arte, y uno a veces ve que la universidad, las instituciones universitarias no facilitan de ninguna manera, no facilitan de alguna manera esa relación con saberes que sean tan importantes como los de la ciencia, pero que además se postulan, digamos, bajo formas más flexibles, más labiales, como se dice en psicoanálisis. De mi parte, Oscar, yo quería darle las gracias a usted por haberme arrastrado a esta empresa un poco irresponsable. La exposición debe haber sido malísima, atropellada, etcétera. Yo nunca fui un buen profesor, y durante 40, ya no lo soy, y eso me hace muy feliz, y durante 40 años cargué con el señalamiento de que yo era un mal profesor, y me alegro mucho de haberlo sido, porque es que en el fondo yo nunca me sentí cómodamente como un profesor. Yo lo tuve que aceptar porque la institución me lo señalaba, y hoy en día cuando les recomiendo a mis alumnos que no me digan más profesor, ¿no es cierto?, ellos se niegan a hacerlo, pero yo siempre lo que fui fue un estudiante, porque es que eso es lo único que me gustó, ¿no es cierto?, y por eso nunca puedo tener un planteamiento que no sea sino provisional.
Así estamos acá también, profesor. Permítame que Bien, le diga profesor, porque no, no, es que de- eso es una manía, hombre. sí es una manía, pero, pero bueno, menos mal que no se lo creyó y tampoco, tampoco nos creemos. Es necesario no creerse el rey para gobernar. Un poco mejor, ¿no? Bien, de todas maneras, muchas gracias, ¿no? A usted, profesor. Eh, bueno, como ya creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, pues iniciamos el cierre. La idea pues es que vamos a tratar de hacer una nueva temporada. Saldrá el próximo año, esperemos que sí. Hay muchos temas que se quedan. Tenemos también mucha información de contexto, información sobre la cronología de las actividades del Instituto Etnológico Nacional, Servicio de Arqueología, el Instituto Colombiano de Antropología. Hay temas que se nos quedaron en el tintero incluso de la primera época, cosas que tienen que ver con los estudios socioeconómicos, la relación con la Smithsonian, el Instituto de Antropología Social, el destino de la Escuela Normal Superior, los institutos regionales como el Atlántico, cosas sobre Boyacá, proyectos en otras regiones, eh, también investigadores, bueno, hay una infinidad de temas que, por supuesto, también esperamos que la gente nos anime a continuar y se anime de pronto a proponer, como eh, a ver si podemos como hacer un trabajo, continuar haciendo un trabajo en común. La idea es que entonces, eh, pues esperemos que próximamente ya podamos definir la reapertura de la biblioteca. Este tema se les estará informando y mientras tanto pues seguiremos trabajando. Ahí como siempre es necesario reconocer eh, el equipo de trabajo que ha hecho posible esta actividad, al área de divulgación del ICANN, el Eider Parra en la transmisión y el diseño, con Sebastián Cristancho, Sergio Maldonado y Diana Daza en las redes sociales, al equipo de la Biblioteca Especializada, Marta Galvis, Nicolás Jiménez, Marcela Hidárraga, Yolima Alarcón, Paola Cheque, Carlos Andrés Mendoza y Juan Pablo Arias. Para los invitados que nos han acompañado también a lo largo de todos estos programas, pues un saludo y al profesor, pues sin duda que esto, como le digo, más que un cierre, es un principio, esperamos que sea así y a las personas que nos acompañaron con su atención, sus preguntas y sus comentarios. Eh, los esperamos entonces en una próxima oportunidad y los esperamos, por supuesto, el 16 de octubre a las 10 de la mañana para celebrar el cumpleaños de doña Alicia Duzán de Ray. Nos vemos entonces y que tengan un feliz día. Hasta luego.